Ok, me parece que ya se encuentra grabando la sesión. Esta es el espacio abierto número 2 dentro de esta segunda semana de este módulo en el cual vamos a revisar parte de la información dentro de esta semana, ya que hasta este momento no se ha unido nadie. Entonces, voy a revisar cuáles son los temas, ya que específicamente no tengo dudas de parte de nadie, así que vamos a dar una revisión de los temas de esta segunda semana para que al momento en el que ustedes revisen, si tienen alguna duda más específica de las actividades que llevan a cabo, entonces puedan preguntarme a través de la mensajería en la plataforma, por un lado, y por otro lado, lo que se está o se puede preguntar a través del correo electrónico. Comienzo en unos segundos. De acuerdo, entonces comenzamos. Esta es la segunda semana ya de este módulo 2 llamado de la información al conocimiento. Recuerden que el grupo del que estoy o en el que se encuentran ustedes y también yo como su asesora virtual es el M12C3G37116. Recuerden que mi nombre es Keira Navarro y yo soy su asesora virtual. Esta semana 2 comprende desde el pasado lunes 4 de abril hasta este domingo 10 de abril, ya que después de eso vamos a tener una semana de la parte del receso académico. Ya posteriormente regresaremos con la semana número 3 y 4 para poder finalizar en tiempo y forma este módulo número 2 y que la mayoría de ustedes va a poder aprobar, todos y todas esperemos, pero que para ello es necesario que se revisen los recursos dentro de esta plataforma. Ahora, la secuencia de trabajo es que primero es la bienvenida, así que bienvenidos y bienvenidas quienes no hayan podido ingresar o que apenas se encuentren ingresando a estas grabaciones de espacios abiertos. Recuerden, y repito porque es necesario, que estas se quedan grabadas para que ustedes puedan revisarlas después. Entonces, la bienvenida consta de que esta semana va a ser muy necesario que utilicen su información, su imaginación y también que puedan a través de el escrito, que es el lenguaje escrito, expresar sus ideas. ¿Por qué? Porque van a llevar a cabo mucha lectura. Durante la sesión del día de ayer, que fue el primer espacio, por ejemplo, se preguntaba acerca de cuáles eran los libros o cuáles eran los géneros literarios en los que estaban más interesados. De manera particular, acá yo mencioné que a mí me gustan mucho lo que son el género de los thrillers, por ejemplo, pero más psicológicos. ¿Por qué? Porque mi formación como psicóloga de repente y como persona me genera bastante curiosidad en saber el porqué de las cosas, las razones que llevan a una persona a actuar como lo hace. Entonces, dentro de estos thrillers, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho descubrir todo eso, que a través de la historia yo pueda irme imaginando qué es lo que va ocurriendo. Si van buscando pistas, si van buscando personas, si van buscando historias, entonces es como me doy cuenta que puedo imaginar otro mundo o quizá otras escenas dentro de el mundo ya existente. Porque cuando hablamos de libros, también vamos a tener diferentes tipos de texto, que son los que ustedes también van a revisar a través de sus actividades. Y el objetivo que tenemos para este espacio abierto es que podamos intercambiar puntos de vista. Ya que ustedes no se encuentran aquí, también voy a compartirles los que pudieron compartirme durante el espacio abierto número 1 que se llevó a cabo desde el día de ayer. Entonces, este intercambio de puntos de vista es muy importante porque también no se trata de que únicamente yo esté en estos espacios hablando, sino que también las personas que participan puedan aportar las ideas que tienen o a lo mejor lo que están
transmitiendo a través del lenguaje, sobre todo del hablado y del escrito. Entonces, esto también es que podamos, revisar lo que son los contenidos de esta segunda semana. Así que vamos a comenzar. Las reglas en etiqueta las comparto aquí en este espacio porque si ingresan, para mantener la organización es necesario que se levante la herramienta de la manita que está en la parte de arriba en este espacio que es Teams y que podamos llevar un orden de participaciones de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque si no, entonces pasa que todos quieran hablar al mismo tiempo y si todos quieren hablar al mismo tiempo, no se pueden comprender las ideas de la misma manera. Aquí sí se lleva un orden y que primero va una persona, después otra persona y así llevamos un orden en particular. Entonces, cuando hablamos de estos contenidos, nos vamos a encontrar con que en esta semana número 2 vamos a tener dos actividades integradoras. En estas dos actividades integradoras, una es la actividad integradora 3, que se llama selección de texto e ideas aplicables, en las cuales van a revisar primero todos los textos que se encuentran ahí. ¿Por qué? Porque primero van a elegir una lectura, de ahí a que yo les recuerde que es muy importante que también se fomente el hábito de la lectura. Entonces, cuando se trata de esto es que van a tener que leer. A lo mejor no, en este momento, la atención que tienen hacia un texto no se mantiene por mucho tiempo o a lo mejor incluso les puede resultar aburrido. De ahí a que se recomienda que cuando se realiza una lectura tenga que ver con los gustos y los intereses de cada persona. ¿Y esto qué significa? Que durante esta actividad integradora número 3 van a ver primero los tipos de texto, que son 4 en específico en esta tabla. Recuerden que estas actividades están en la semana número 2 dentro de mi aula. Se van a encontrar con que en cada tipo de texto va a haber dos opciones. Ustedes van a elegir uno en particular y a partir del mismo van a poder ir identificando los elementos del texto. Porque sí, cuando se trata de la lectura, vamos a ir identificando diversas ideas, los autores, la fecha de publicación, a lo mejor el tipo de texto que es, que aquí como lo dice la tabla, que como lo dice la tabla, ya tiene asignado cuál es el tipo de texto que es. Entonces ya cabría averiguar por qué es ese tipo de texto. Por ejemplo, ¿por qué El Principito es un tipo de texto literario? ¿O por qué, por otro lado, lo que es la inteligencia artificial no es como la pintan, es un tipo de texto científico? Cuando se trata de estos tipos de texto, entonces nos vamos a encontrar que en esta unidad, recuerden que todos estos recursos van asignados para que puedan realizar sus actividades. Y perdón, antes de continuar con lo que es este contenido temático, nos vamos a encontrar con que vamos a tener otra actividad más, que es la actividad integradora 4, que es el resumen. El resumen nos ayuda como una herramienta para poder comprender mejor los textos que estamos leyendo. Entonces, es importante que revisemos cuál es el contenido. Ahora sí, procedo a pasar lo que es la diapositiva. Comencemos con el propósito. El propósito de esta unidad número 2, que se llama Leer y Escribir para Aprender, tiene como propósito que ustedes puedan leer los diversos tipos de texto. Algunos de los que ya les mencioné se encuentran dentro de la actividad integradora número 3, pero no se trata únicamente de ver el artículo o ver el cuento y decir, bueno, ya, lo estoy leyendo y listo, sino de comprender también las ideas que nos están dando los autores. Esto significa que también tenemos que comprender todo lo que está escrito ahí, que sea de manera eficiente y que además apliquemos técnicas de comprensión. ¿Para qué? Para que comprendamos la mayor parte de la información posible y lo que el autor o la autora quiso dar a entender con estos textos pueda comprenderse de este lado también. Y esto implica entonces que podamos identificar y organizar las ideas principales que se reflejan en cada uno de los textos. Ahora, la lectura. Para comenzar, para los y las que están viendo esta grabación, es necesario que identifiquen cuál es el tipo de lectura que les gusta. Tenemos diferentes tipos de textos. Por ejemplo, si observan aquí en la parte de atrás, pueden ver que a lo mejor como la imagen es muy chiquita, igual y no se alcanza a ver, pero están los libros, porque a mí me gusta mucho leer, en particular a mí
su asesora virtual, le gusta bastante leer, pero va variando de acuerdo a cada género. Por ejemplo, cuando se trata de también un tipo de texto científico, sí me agrada, pero no es como que sea mi lectura favorita en este momento. Me gusta mucho la ficción, por ejemplo, o me gustan mucho los textos en realidad que son llamados literarios, incluso los periodísticos también me gustan bastante y disfruto de poder leerlos. La importancia de la lectura reside en que cada uno y cada una de ustedes pueda encontrar algo que le gusta leer. Porque la lectura es muy importante, pero si no encontramos primero un texto que nos agrade, entonces va a ser muy difícil que podamos concluir una lectura. Por ejemplo, yo aquí tengo uno que es de la colección pedagógica. Este libro habla en general de la parte del aprendizaje y sí, me gusta bastante porque también en mis funciones como asesora es muy importante que pueda entender la parte de la pedagogía y puedo entenderlo, puedo informarme y puedo leerlo. Pero si me preguntan por algo que yo prefiero, en realidad tiene que ver más con la parte literaria o también con la parte un tanto investigativa. Al principio les decía que a mí me encanta, por ejemplo, lo que son los thrillers psicológicos porque puedo investigar las razones por las cuales una persona hace lo que hace o actúa como actúa. Pero también me gustan mucho los cuentos. Por ejemplo, y esto también tiene que ver en cada contexto. Cada uno de ustedes a lo mejor dentro de su familia acostumbraban más a leer. En particular, en la mía, fue mi abuelo quien comenzó a inculcar este hábito de la lectura, porque a su vez también en su familia acostumbraban a leer e incluso escribían. Entonces, mi abuelo se lo enseñó a mi mamá y a su vez mi mamá a mí. Entonces, yo aprendí que era muy bueno leer siempre y cuando me gustaba lo que estaba leyendo, porque, por ejemplo, si me ponían algo de las matemáticas que no eran muy comprensibles para mí en su momento y actualmente tampoco es que lo sean mucho, me puedo estresar leyendo, entonces no es como que esté disfrutando la lectura. Así que cada uno de ustedes tiene que descubrir qué es lo que les gusta. Por ejemplo, aquí tengo otro libro que se llama Hijos de la Primavera. Aquí en estos relatos pueden ir o más bien lo que se contaba antes como historias dentro de las diferentes culturas, por ejemplo, la otomí, la mixteca, lo que es la cultura maya, a lo mejor también, bueno, no a lo mejor, más bien aparece, por ejemplo, lo que es la cultura azteca y dentro de todo esto encuentras las leyendas y también lo que se contaba antes de cómo se iba generando el mundo, por ejemplo. Entonces, la importancia de la lectura reside en esto, que primero busquen algo que sí les apasione o les guste leer o les interese para que puedan dar este primer paso y acercarse a los libros. Segundo, que si ya lo están haciendo, entonces puedan ir identificando a partir de estas lecturas que llevan a cabo cuáles son las ideas principales de quién escribió el libro, ya sea autor, autora, autores, también en general, porque en ocasiones no es solo uno o dos, sino que son varios, y también pueda irse aplicando en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la lectura también nos ayuda bastante a expresarnos. ¿Cómo? Aprendemos en ocasiones palabras nuevas. De hecho, como parte de las dinámicas que se sugieren o las estrategias que se sugieren, es que siempre tengan un diccionario a la mano, porque en ocasiones va a haber palabras que no comprendamos. Si yo hablo, por ejemplo, de este libro que es Hijos de la Primavera, me van a aparecer, palabras en otras lenguas. Por ejemplo, me van a aparecer palabras en náhuatl. Y yo, desafortunadamente, no sé náhuatl de todo. Entonces, como no lo sé, ahí me aparecen como las palabras y su significado. Pero si no me aparecieran, entonces para que yo pudiera comprender el contexto de por qué se incluyen esas palabras, tendría que llevar a cabo la búsqueda de las mismas palabras para poder avanzar en mi lectura y que no me confunda tanto. De igual manera, en los textos que ustedes vayan leyendo, también se van a encontrar incluso con palabras que son completamente desconocidas o algunas de las cuales sí tengan una noción de qué significan, pero a lo mejor no del todo. Y por ello es muy importante que tengan a la mano un diccionario físico o uno virtual. Entonces, para ello es que se van a ir ocupando para que puedan buscar estas palabras que no tienen un significado del todo comprensible o que se tiene una noción, pero que para poder comprender mejor las ideas de cada uno de los textos es necesario comprender estas palabras del todo y así se puede organizar la información. Segundo, cuando se trata de esta misma lectura nos vamos a encontrar con que hay diferentes estrategias para la lectura de comprensión y crítica. ¿Esto qué significa?
De hecho, como parte de los recursos que se incluyen dentro de esta plataforma, nos vamos a encontrar con que van a tener ahí los diferentes materiales que ustedes pueden utilizar. Yo también les compartí algunos recursos adicionales, pero de manera primordial es importante que ustedes revisen, si no es que ya comenzaron, con estos recursos que se encuentran dentro de la plataforma. En particular, para estas estrategias que son mencionadas en la diapositiva, nos podemos dirigir al aula y entrar a este recurso que se llama justamente estrategias de lectura. ¿Qué involucran estas estrategias de lectura? Involucran que primero podamos identificar cómo o cuál es el nombre de lo que estamos leyendo, ya sea un artículo, sea un cuento o sea una nota periodística. Cuando se trata de estas estrategias de lectura, entonces vamos a ver que, ok, perdón, muy bien. Estas estrategias abarcan que se pueda dar una claridad y coherencia de cada uno de los textos que estamos revisando y que además nosotros relacionemos el conocimiento previo que ya teníamos con esa información que estamos leyendo y que también tengamos estas llamadas estrategias de lectura. ¿Cómo son? Se pueden aplicar a partir de 3 momentos. El primero es antes de realizar la lectura como tal. ¿Qué significa? Que primero vamos a revisar lo que es como un primer acercamiento al texto que tenemos. ¿Esto cómo es? Se va a revisar toda la estructura del texto que tenemos. Por ejemplo, si es un artículo científico, nos vamos a encontrar con que tiene un tema. Pero además abajo van a aparecer datos como quiénes son los autores, la fecha en la que se hizo, la revista en la que aparece o el volumen y número de revista en la que aparece y también los subtemas o incluso aparece un breve resumen. Cuando se trata de este resumen, de hecho nos vamos a encontrar con que hay títulos que destacan y que a partir de eso podemos guiarnos en qué va a tratar el texto. Pueden venir en cursivas, pueden venir en negritas o pueden venir subrayadas. Todos estos títulos que van destacando y también subtítulos van a ser conceptos clave para que incluso podamos elaborar los llamados mapas conceptuales. Recuerden que cuando se trata de mapas conceptuales son toda una estrategia para que podamos ir diferenciando las ideas que se encuentran dentro de un mismo texto. Además, lo que podemos hacer es que si es un tema que no conocemos del todo, podemos llevar a cabo una investigación, sobre todo cuando se trata de textos especializados. Por ejemplo, yo particularmente no podría leer un texto de física cuántica porque si bien tengo noción de algunos conceptos, a lo mejor no voy a comprender del todo lo que están explicando ahí, porque uno, yo no estudié eso, y dos, la verdad es que no estoy tan informada del tema. Entonces, de manera previa, si yo sé que voy a leer algo sobre física cuántica, voy a informarme sobre los conceptos claves que puedo necesitar para comprender mejor el texto que estoy leyendo. Así, cada uno y una de ustedes va a darse cuenta que el texto que elija primero va a tener un título y entonces van a relacionar, yo sé de este tema, he oído de este tema, he leído de este tema y si lo sé, entonces comienzo. Si no, a lo mejor puedo ir identificando los subtítulos para buscar información previo a realizar la lectura de este artículo. Aquí estoy poniendo de ejemplo uno científico de física cuántica, porque si no, entonces no voy a poder comprender de qué están hablando. Y si no comprendo conceptos básicos, entonces por más que intente avanzar en la lectura, probablemente me voy a seguir retrasando porque no tengo la noción de qué significan algunas palabras y por tanto me voy a ir perdiendo en la lectura. Así que de manera previa es identificar títulos, subtítulos, que pueden destacarse por negritas, por un subrayado o por una letra cursiva. Y por otro lado, que nos informemos acerca del tema que estamos leyendo para que no sea del todo desconocido. Ahora, lo que sucede también como estrategia de lectura es que durante la misma, ya cuando tienen su libro y están leyendo, puedan encontrarse con que primero vamos a identificar las ideas principales. Así como se identificaron los títulos principales, es necesario que en cada uno de los que identificamos llevemos a cabo la lectura. Y como una vez que vayamos identificando estas ideas principales, entonces
También vamos a distinguir, por ejemplo, si es una nota periodística que dice que cierta región de México es en donde se está explotando el agua y lo que quieren es convencer a la población para que lleve a cabo acciones en pro de que en ese lugar ya no sea tan explotada el agua, entonces a lo mejor su propósito como tal es convencer a la población. Eso es parte de también identificar hacia qué o cuál es la idea principal del texto. Una vez que vayamos identificando estas ideas, es necesario que subrayemos, sobre todo cuando son textos de manera física, porque es más fácil que podamos ir identificando las ideas y que podamos subrayar, aunque también en algunos documentos PDF con algunas aplicaciones ya nos permite llevar a cabo el subrayado, que nos ayuda muchísimo más para diferenciar estas ideas principales. Ahora, lo segundo tiene que ver con deducir el significado. ¿Y qué es esto? Este significado va a venir desde cuáles son las palabras que no se conocen, como les mencionaba. Por ello, siempre es muy importante que tengan a la mano un diccionario, para que durante la lectura no se pierdan o de repente empiecen a desviarse porque no va quedando clara qué es una palabra. Es como cuando están viendo alguna operación matemática o cuando están realizando una operación en física. Si se pierden un paso, a lo mejor el resto del procedimiento quizá parezca que va bien, pero ese paso que nos perdimos puede ser muy importante porque a lo mejor le da sentido a todo el experimento que estamos haciendo. Así que hay que regresarnos y comprender ese paso. Durante la lectura, lo que tenemos que hacer es regresarnos y comprender primero esa palabra para que podamos ir avanzando en la misma. Después, ya cuando se finaliza la lectura, lo recomendable es que podamos hacer de dos. Uno, un resumen, que no es únicamente que abran un texto y que vayan seleccionando al azar párrafos. No, se trata de que englobemos información. Por ejemplo, si yo estoy hablando de negro, rojo, rosa, verde, amarillo, blanco, vino, lila, rosa pastel y demás, todos esos tienen algo en común y a lo mejor no tengo que nombrar todos. Por ejemplo, no voy a decir, y la ropa tendida en el patio era color rojo, verde, etcétera. No, a lo mejor lo que vamos a poner era de diferentes colores. ¿Por qué? Porque ya englobamos con esta palabra que eran varios los colores que estaban ahí, a diferencia de si voy mencionando uno por uno, que abarcan más espacio y que además hace que la lectura siga siendo extensa. Así que en este resumen, primero es necesario que leamos. No se trata de que vayamos revisando la lectura al azar y diga, ay, este párrafo se ve bonito, lo copio y lo pego. No, se trata de que comprendamos y rescatemos las ideas principales y disminuyamos en la medida posible esta información que primero se presentaba de manera completa para que se pueda comprender mejor el texto que estamos revisando en ese momento. Eso tiene que ver con el resumen. Lo segundo puede ser un mapa conceptual, que de hecho les puse como recurso cómo elaborar un mapa conceptual. La página que yo les sugiero es una que se llama Lucidchart, en donde tiene también algunas plantillas para que sea menos complicado elaborar su mapa conceptual. ¿Cómo es que funciona el mapa conceptual? Como lo dice el nombre, incluye bastantes conceptos y estos conceptos forman parte de una estrategia para que se tome lo más relevante del tema que estamos revisando en ese momento y que también propicie a que nosotros y nosotras tengamos esta parte de la reflexión y podamos cuestionarnos. ¿Será esta la idea principal o a lo mejor será otra? Y por último, dentro de este cuestionamiento también vamos a tener el autocuestionamiento. ¿Qué significa? Es como un proceso de reflexión. ¿Para qué? Para fomentar el aprendizaje, en donde se va a conocer el texto, se va a comprender el texto y además vamos a apropiarnos del conocimiento que está dando a entender el texto, que nos permite a su vez potenciar las habilidades que ya tenemos en este momento. Entonces, hasta acá vamos con la lectura. Ese es uno de los primeros subtemas dentro de esta segunda unidad. El segundo tema tiene que ver con el texto. ¿Qué significa un texto? El texto, recuerden que es más que nada un escrito. ¿Un escrito de qué? De que este texto o a través de este texto se puedan expresar las ideas.
Recuerden para comenzar que lo escrito tiene que ver con un lenguaje. Es un tipo de lenguaje en donde va a ser como tal uno de los de las funciones cognitivas superiores que tenemos como seres humanos que nos permite expresar lo que estamos pensando y que siempre nos va a aportar para comunicarnos con otras personas. Recuerden que también para eso funge lo que es el lenguaje. Entonces, cuando se trata de estos textos, van a tener primero una estructura. ¿Cuál es esta estructura? Estos textos van a tener, por ejemplo, lo que es palabras primero. Estas palabras van a dar sentido. ¿Qué van a intentar decir estas palabras? Van a dar un mensaje, es decir, su intención tiene que ver con la parte de la comunicación, que no únicamente, aunque ese ejercicio también se puede realizar, que yo lo escribo y lo guardo y listo, pero para muchos no es así. Además de escribirlo, también lo van a compartir con otras personas. Y esto significa que van a comunicar sus ideas con alguien más que a su vez va a poder comprender lo que están diciendo. Entonces, este tipo de texto, o bueno, este es un texto general. Más bien vamos a los tipos de textos. Por ejemplo, nos encontramos con diarios, revistas, libros, folletos, carteles, blogs y otros. Estos tipos van a tener diferentes características. Durante su actividad integradora 3 se van a encontrar únicamente con 4, pero en el recurso van a encontrar con que hay varios más tipos de texto. Ejemplo, el informativo tiene que ver, como dice su nombre, como tal, informar. ¿A quién? Al público. En ocasiones pueden aparecer en revistas como artículos, por ejemplo, o volantes, o folletos, o tarjetas, o instructivos. Entonces, ¿cómo van a informar con instructivos? ¿Cómo se utiliza una lavadora? ¿O cómo se instala a lo mejor un horno de microondas? Siempre dando instrucciones es como de repente se puede comprender más a través de, repito, el lenguaje. Por otro lado, tenemos unos que son científicos o de divulgación científica. Estos en su mayoría son más especializados. ¿Por qué? Porque si no se especializa sobre un tema y si nosotros de manera previa no conocemos lo que es ese tema, probablemente no nos va a quedar claro. De ahí a que como estrategia simplemente que se informen más acerca del tema que van a leer para que no se vuelva tan complicado. Tenemos los periodísticos también que informan, es parecido a lo que tiene que ver con los informativos, de hecho, pero estos periodísticos son más con notas, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con la guerra entre Ucrania y Rusia y que también está la OTAN y demás. Este tipo de texto que tiene que ver con los periodísticas, entonces nos van a informar sobre qué está ocurriendo allá, sobre todo en los periódicos, incluso con imágenes que son muy demostrativas de qué es lo que está pasando con ese conflicto. Y que además nos vamos a encontrar con otros más que tienen que ver con que son literarios, que particularmente para mí son mis favoritos. Los literarios van a manifestar a través de sus palabras, de sus páginas, cómo es que vamos a encontrar poesías, novelas, cuentos, relatos o incluso ensayos literarios que a su vez ocurrieron en la imaginación de alguna persona. Además, nos vamos a encontrar también con algunos publicitarios. ¿Para qué son los publicitarios? Para vender o para convencer incluso acerca de que se consuma algo. Entonces, estos anuncios recuerden que también tienen que ver con la persuasión. Así que, por ejemplo, tenemos otra que es didáctico. El didáctico se utiliza mucho en las escuelas, como son los libros de texto. Por ejemplo, en la primaria todavía se utilizaban muchísimo o en la secundaria también. En la prepa ya no tanto, fíjense que ya no tanto, pero para aprender, por ejemplo, un idioma como lo es el francés, podemos encontrarnos que hay muchos libros didácticos en donde tienen niveles básicos, niveles intermedios y niveles avanzados. Ese tipo de textos también se encuentran en la clasificación de qué es un texto y qué es lo que abarca este texto. ¿Ok? Entonces, nos vamos a encontrar con algo más dentro de esta segunda semana. El tema es el resumen. ¿Por qué resumen? Porque durante su actividad integradora número 4 van a elaborar justamente un resumen. ¿Por qué? Porque el propósito de la actividad es que ustedes puedan identificar a través de una lectura de su agrado
¿Cómo es que se logra hacer un resumen? Recuerden que esta es una estrategia para comprender el texto como tal. Entonces, si aplicamos como tal esta estrategia, va a ser más sencillo comprender el texto a que si únicamente lo vamos leyendo como estamos acostumbrados o acostumbradas. Ahora, en esta actividad integradora 4, relacionándolo con este tema que es el resumen, tiene que ver con que en la actividad van a identificar ideas principales y secundarias del texto que seleccionaron, van a identificar una lectura de su interés y además, porque recuerden algo, cuando se trata de escribir, no es de repente ala y se va o como me suene la palabra, sino que también tenemos que cumplir con lo que son las reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación. Y que es importante que ustedes, sobre todo al inicio, vayan aprendiendo, comprendiendo y diferenciando, porque siempre van a ser útiles durante todos los demás módulos que vengan. Así que es muy importante que también tengan en cuenta la ortografía y que además puedan utilizar herramientas para grabar un video o un audio como lo hicieron en la actividad integradora número 2. Y que además puedan exponer de manera oral o a través del lenguaje oral el escrito que llevaron a cabo o el resumen que llevaron a cabo a partir de la lectura que realizaron. Entonces, este va a colocarse como perdón, va a colocarse dentro de un documento que ya se encuentra dentro de la plataforma, que está hasta abajo, que dice ¿cómo lo realizaré? Y van a ver que existen varias opciones. En la opción 3 dice que se va a descargar el documento, pero ¿cuál documento? El que aparece dentro de la instrucción número 2, que se llama el resumen. Ahí es donde ustedes van a colocar cuáles son las ideas principales que identificaron de uno de los textos seleccionados que aparecen como sugerencias dentro de esta actividad. Entonces, cuando se trata del resumen, hay que ocuparlo como estrategia, pero de manera previa es que mientras vayan leyendo, vayan ya sea subrayando o a lo mejor tachando una palabra o buscando en el diccionario. Repito, el resumen no se trata de que de repente vayan eligiendo partes al azar de un escrito, las junten y listo, ya está mi resumen. No, el resumen se trata de que ustedes puedan ir comprendiendo lo que quiso expresar el autor o la autora de ese mismo texto y que a partir de ello entonces resuman qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que se comprende. Sobre todo que le den una extensión mínima. ¿Por qué? Porque no puede ser que haya un texto de 10 hojas y que de igual manera se entregue un resumen de 10 hojas, porque entonces técnicamente no se estaría resumiendo nada, sino que va a disminuir la cantidad de páginas u hojas o ya sea de manera física o de manera virtual que puedan ustedes realizar a través de esta actividad. Entonces, si tenían 30 páginas, a lo mejor ahora lo van a reducir a 10 o incluso a 8, siempre y cuando se tengan todas las ideas principales dentro de este texto. Así que es básicamente lo que van a estar haciendo. Les recuerdo, estas actividades se entregan hasta el día domingo. ¿Cuáles? Las dos actividades integradoras 2. ¿Por qué? Porque estas van a ser calificadas. Recuerden que tengo hasta 72 horas, pero que es necesario que vayan avanzando en ellas, porque si no, organizan bien sus horarios, sus tiempos, entonces lo más probable es que se vayan retrasando cada vez más y cada vez se les imposibilite entregar las actividades. Ahora, pasando un poco a la extensión de las actividades, justamente tiene que ver con que tienen hasta 72 horas. Por ejemplo, esta primera semana ya pasaron las 72 horas para que puedan solicitarla y que yo les otorgue la extensión. Entonces, en esas breves 72 horas van a describirme cuál es la problemática que ustedes tuvieron o por qué no entregaron esta actividad integradora y ya yo voy a poder asignarles ese espacio u otorgarles esa extensión de tiempo para que puedan entregar su trabajo y que a su vez yo lo pueda evaluar y además lo pueda retroalimentar. Para que también vayan mejorando los trabajos que están entregando y que semana con semana los entreguen con una mejor calidad o quizá de manera más completa. Entonces, estas retroalimentaciones también les ayudan bastante. Ahora, como no tenemos aquí a más personas, también les recuerdo que tenemos lo que son las actividades formativas. Estas actividades formativas son dos. La primera es actividad formativa número 3, que se llama la escritura, y tenemos también la actividad formativa número 4, que se llama leer para comprender. Estos son cuestionarios. Aquí se previsualizan como exámenes. Recuerden,
tienen 3 intentos permitidos. Entonces es importante que si durante el primero no quedó claro cuáles eran las respuestas de las preguntas, entonces en el segundo intento, de manera previa, ya pudo haber estudiado de qué se trataba el tema. Ahora, entonces es importante que esto también lo vayan entregando y tienen 2, así que en esta semana van a entregar 4. Tenemos algo extra que se llama Foro Aprendiendo. En este Foro Aprendiendo, ustedes también van a poder expresar sus dudas, apoyar a sus compañeros y compañeras, y este es otro medio de comunicación que van a tener, sobre todo entre ustedes, para ir comprendiendo mejor las actividades de semana con semana y que, repito, una vez que concluya el módulo, ustedes puedan finalizarlo sin ningún contratiempo. Entonces, para los y las que están viendo esta sesión, les recuerdo, si requieren de que yo pueda resolver una duda, me escriben a través de la mensajería o me escriben también a través del correo que está en la sección de anuncios, en la parte, o más bien en el foro de novedades, en donde dice, veamos en un momento, en donde dice que estoy dando la bienvenida hacia esta segunda semana. Ahí van a encontrar perfectamente mi correo institucional y a través de ese medio también me pueden escribir para que yo vaya solucionando sus dudas, si es que las existen, y puedan terminar de la mejor manera sus actividades. Sin más, por el momento me despido, ya que para quienes están viendo este video les mando bastantes saludos porque algunos de ustedes, o muchos en realidad, la mayoría no lo conozco. En estas sesiones de esta semana y las 2 de la semana anterior pude observar a algunos de ustedes porque prendieron la cámara, pero a la mayoría no lo conozco, entonces les invito a que a través de la lectura puedan desarrollar gran parte de su imaginación. ¿Cómo es esto? Que tomen un libro, vean si les gusta y si no les gusta, elijan otro. Y así a su vez hasta que encuentren algo que les sea gratificante, que les llene, que en ese momento les haga ponerse felices o que busquen ese tipo de emociones en ese momento. Esta parte de la lectura también es muy importante para que aprendamos palabras nuevas y que aprendamos a expresarnos a través de los siguientes trabajos. Así que les invito a que comiencen o a que continúen revisando los materiales que se encuentran en mi aula y que si por favor hay una duda, puedan informármelo y que entonces yo pueda responderles a través del chat o a través del correo. Así que me despido de ustedes. Ha sido todo un gusto poder interactuar a la distancia y que también compartamos este espacio, porque al final de cuentas, aunque de repente ustedes nada más me vean a través de estas grabaciones, finalmente me están conociendo y también yo puedo ir observando que vamos avanzando a lo largo de este módulo 2, con el fin de que trabajando en equipo puedan lograr una de las metas académicas que ustedes tienen en este momento. Así que les deseo una excelente noche. Recuerden que este video lo voy a subir, así que para este momento ya debieron haber entrado a la liga para poder visualizarlo. Y tenemos 2. El primero que fue el espacio abierto del día de ayer y hoy que es el espacio abierto número 2. Entonces voy a dejar de grabar para que pueda subirlo y espero que tengan una excelente noche. Les mando muchísimos saludos.